Bienvenidos, es un placer verles esta tarde aquí. Ya saben que esta misma mañana hemos presentado en rueda de prensa la exposición Rafael Canogar de Arquitectura, una muestra que van a poder visitar en Sala Noble del Museo Carmen Thyssen, Palacio Villarón, y que tiene 10 obras que hemos seleccionado de un amplísimo corpus en el que ha estado trabajando toda su vida Rafael Canogar, más de 70 años dedicados a la historia del arte, una producción de entre más de 6.000 obras, casi más cercanas a 7.000 que a 6.000. Él es un referente de la historia del arte español, de todas estas últimas décadas. Así que para el Museo Carmen Thyssen Málaga es un auténtico honor contar hoy con su presencia, con su sabiduría, con su conocimiento, y para que pueda desarrollar una conversación que aporte al público, a quien doy además las gracias por vuestra presencia. Está con nosotros Javier Pérez Segura, que también doy las gracias, porque aquí él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha tenido residencias en Berlín, en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Washington, ha escrito varios libros como Bienvenido Mr. Carnegie en 2017, en 2012 me parece Scandal Success, Picasso, Miró y Dalí en Estados Unidos. Y ha escrito también una publicación importante sobre Rafael Canogar que termina en 1975, con lo cual podemos decir que ahora mismo es uno de los mejores especialistas en la obra de Canogar, sobre el que hay mucha bibliografía en artículos de prensa, en catálogo, porque se han hecho importantes exposiciones sobre su obra, en el Reina Sofía también, por ejemplo, pero no tantas monografías como la que ha realizado recientemente Javier Pérez Segura. Así que, bueno, pues con estos ingredientes esperamos que esta conversación con la historia del arte español más reciente sea de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, bueno, hemos pensado, les vamos a explicar un poco el esquema de hoy del acto, si les parece. Hemos pensado que yo haría una introducción, no va a ser muy extensa, sobre las principales líneas del arte de Rafael Canogar, al que seguro que ustedes conocen muy bien, pero parecía especialmente oportuno en una exposición como la que está en la Sala Noble, que está muy concentrada en un periodo y en una estética muy específicas. Haré yo en primer lugar un rápido recorrido por algunos elementos importantes de su producción y de su manera de entender el mundo y la sociedad, que también me parecen muy destacados, y luego abriremos un diálogo entre él y yo y con ustedes también, ¿verdad, Rafael? Yo creo que será perfecto. Les animamos a que después quizá de lo que hayan visto en esta primera intervención, bueno, puedan surgir ideas o preguntas, y yo creo que así es como funcionará estupendamente la sesión de esta tarde. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Museo Carmen Thyssen Bornemisza y a su directora, mi buena amiga Lourdes Moreno, por haberme invitado a este acto, que es también un acto de homenaje a otro muy buen amigo personal como es Rafael Canogar. Rafael, desde hace ya unos años tengo el honor y el placer de compartir muchos momentos de investigación y de pensar en general sobre el arte y sobre el mundo. Bueno, cuando tenemos artistas importantes como es Rafael, hay muchas maneras de aproximarnos a ellos, ¿no? Una podría ser pues hacer una enumeración de grandes momentos de su trayectoria, grandes éxitos, hitos, pero yo creo que sería más aburrida, y en el caso de Rafael sería auténtico problema para mí, porque es una trayectoria que tiene cientos de grandes momentos
nacionales e internacionales y de éxito. De manera que he pensado que que sería más entretenido y más clarificador para ustedes hacer un recorrido en diferentes momentos de su arte y qué factores de continuidad ha habido. Y luego, como digo, bueno, no se trata desde luego de explicar su arte, que sería una tarea condenada al fracaso, sino al menos de lo que John Berger decía, algo así como modos de ver, que es una de las funciones que también tiene que hacer la crítica de arte y, en cierto modo, también la historia del arte. De manera que, si les parece, vamos a empezar con los años 40, podríamos decir. Todo empezó en los años 40, últimos años 40, y todo empezó con el cubismo. Esta es una primera idea interesante, y es que Rafael Canogar, en mi opinión, recibió una impronta muy fuerte de algunas lecciones del cubismo que le permitieron avanzar durante décadas hacia territorios muy poco trabajados, muy poco hollados, por ejemplo, ciertas abstracciones. Yo creo que a él el cubismo o el poscubismo, como lo queramos llamar, le interesó por muchas vías, ¿no? Por muchas razones. Le pareció que era el mejor ejemplo de que el arte también es un análisis, una experimentación. Le gustó la idea de un laboratorio de formas y colores, y de hecho hoy en día Rafael sigue trabajando con esa agilidad, ¿no? De probar muchas maneras, muchas composiciones, y también le interesó por algo que va a ser fundamental, y es lo que llamaremos la relación entre la figura y el fondo. Bien, esto es un eje de su producción, al menos como lo entendemos. Va a ir cambiando de aspecto, pero no se deben dejar engañar, porque también espero aclarar un poco que la antítesis entre figuración y abstracción es un cliché organizado por unos cuantos críticos, y en el caso de Rafael Canogar es un cliché que no tiene ningún sentido. De manera que vamos a abrir la mente, y estamos en los últimos años 40, cuando él pues está formando en el taller durante un tiempo muy breve en la casa, taller privado de Daniel Vázquez Díaz, y empieza a darse cuenta de que el arte tiene que ser básicamente libertad. Es un artista que quema muy pronto esas primeras etapas. Es alguien que, como ha entendido bien el cubismo o el poscubismo, no necesita copiarlo, sino que ha captado el espíritu, la esencia, y por eso en muy poco tiempo él es capaz de pasar de lo que estamos viendo a la izquierda a lo que está a la derecha. En 2-3 años, con una coherencia muy importante, se convierte en un gran pintor abstracto. La abstracción es un lenguaje universal, y este es otra de las ideas principales que siempre he sacado yo en claro cuando he hablado con Rafael, ¿no? Su destino es toda la sociedad, la gente, y busca maneras de mantener esa comunicación de forma muy fluida, ¿no? Esto es del año 54. Un año más tarde nos sorprende con un lenguaje totalmente distinto. ¿Qué habría pasado? ¿Qué ha podido pasar? Como digo, siempre consciente de que el arte y el arte de Rafael Canogar no se puede explicar, solo se puede disfrutar o sentir. Bueno, pues ha ido conociendo otras fuentes de otros artistas contemporáneos de todo el mundo, ha ido eliminando algunos elementos más claramente cubistizantes o más geometrizantes, y ha ido introduciendo elementos expresionistas. De manera que ya en el año 55 o en el año 56, él era un pionero del llamado informalismo en España, y estaba casi al mismo tiempo que lo que estaban haciendo en Francia y en Italia. Lo cual tiene un enorme mérito, porque hablamos de un país como España que estaba bastante poco comunicado con las novedades artísticas de entonces, aunque no totalmente desconectado, como veremos. Lo que estamos viendo en estas piezas, que no son el lenguaje por el que él será, el primer lenguaje que le hará famoso mundialmente, pues tiene muchos elementos del informalismo y algunos elementos del expresionismo abstracto, ¿no? Aquí estamos viendo
la importancia de la mancha, del arañado, del graffiti y el concepto de muro, que es esencial en toda su producción, y por eso la exposición, no sé si han podido verla, la que se inauguró esta mañana, pero si no, seguro que la verán mañana. Ese concepto de la pintura como una imagen que tiene una fuerte base arquitectónica, unos principios arquitectónicos, es esencial desde el comienzo, y creo que se debe, entre otras razones, a que aprendió muy bien lo que eran las bases del cubismo o del poscubismo. La verdad es que Rafael Canogar no era, digamos, ni mucho menos algo así como un buen salvaje, ¿no? No era alguien desconectado del mundo, sino que era alguien y era alguien muy inteligente. Había estado ya un año en París, en el año 55, ya había hecho una exposición individual allí, en la Galería Arnaud, y también era muy amigo de un arquitecto, Fernández del Amo, José Luis Fernández del Amo, que era también director del Museo de Arte Moderno en Madrid, que estaba situado entonces, si alguien lo conoce, en los bajos de la Biblioteca Nacional, cerca de la Castellana, y él como director, Fernández del Amo, llevó algunas exposiciones de arte informalista y de expresionismo abstracto estadounidense a Madrid. Yo creo que una vez me contó Rafael que incluso él y algunos de sus colegas que de inmediato acababan de fundar el Grupo El Paso, también estuvieron en el montaje de la exposición, lo cual para mí es como un momento de epifanía, ¿no? Un momento maravilloso, porque unos jovencitos españoles que se llaman Saura, Millares, Feito, quizá Rivera y Rafael Canogar, montando obras de Jackson Pollock, Rothko, Motherwell, etc. Todo eso también se debía o le ayudó, ¿no?, a entender mucho más esos procesos, ¿no? Y ahí están de nuevo las ideas claves de la pintura de Rafael Canogar. Una es, por ejemplo, como digo, la relación entre figura y fondo, que es muy claro también aquí. Otra es la pintura gestual, ¿no? Rafael siempre ha querido, en mi opinión, luego si no él me puede corregir, no, estabas totalmente equivocado, Javier, no pasará nada, ¿no? Siempre ha querido que se note su propia huella, ¿no?, el rastro de su pintura, o sea, a él como un artista que deja su tiempo en un proceso creativo que después lo disfruta el resto de la gente, ¿no?, de la sociedad. Y esto se veía también en esa nueva etapa, de manera que ya no es importante que se parezcan los cuadros al cubismo o al poscubismo, sino que este lenguaje, que era tan distinto, tenía una misma base en la práctica, ¿no? También es muy importante la materia, es otra de las palabras esenciales en la carrera, ¿no?, en la producción de Rafael. Yo creo que la materia tiene siempre en él dos dimensiones. Una es la puramente física, o sea, la cantidad de pintura que él coloca en un lugar y no en otro. El arrastre de pintura en un sentido o en otro. Las gotas que vemos, por ejemplo, en el cuadro grande de la derecha, ¿no?, en el descabello. Cómo lo araña, cómo reparte. Por un lado, la materia es muy importante en ese sentido físico, cómo brilla, podríamos decir, y por otra parte también tiene un sentido metafórico muy obvio, ¿no?, y muy evidente. Es un arma de expresión masiva, podríamos decir. Es lo que él va a utilizar, la materia, para expresarse sin tener en cuenta como el aspecto final que tienen los cuadros, ¿no? De manera que es tan importante la materia en este cuadro de la derecha como en una abstracción más fría o más geométrica que hacían los 70, los 80, como veremos ahora, ¿no? Estamos ya en los últimos años 50. Él está durante 3 años y es uno de los fundadores del Grupo El Paso, que, bueno, en el libro que escribí en el año 22, yo mantenía la hipótesis de que El Paso no cambió para nada la producción o no cambió en casi nada la producción de Rafael, porque él ya venía, como hemos visto antes, ya venía de trabajar en esos códigos informalistas, y que sobre todo fue una maravillosa estrategia
de difusión de la obra de unos cuantos jóvenes artistas. Cada uno tenía un estilo distinto, si queremos utilizar la palabra estilo, pero sobre todo fue una manera de presentarse en la escena internacional y de tener un éxito atronador, y yo creo que incluso inesperado para ellos mismos, porque eran unos jovencitos. El más joven siempre, Rafael Canogar. Dentro de esos jóvenes, el más joven, siempre el más precoz, siempre Rafael Canogar. Bueno, con ese lenguaje, los últimos años 50 y los años 60 son de éxito en bienales de Venecia, en exposiciones colectivas en Estados Unidos, en individuales. Pensemos que, por ejemplo, solo en un año, en 1960, Rafael Canogar es protagonista de 3 exposiciones en Nueva York de arte español que tienen un amplísimo eco a nivel mundial. En el año 60, Rafael Canogar tiene entonces solo 25 años y ya ha recorrido un camino que muchos ni lo van a poder alcanzar, pero solo tiene 25 años, de manera que el horizonte que se extendía, ¿no?, era realmente increíble, ¿no? Pero Rafael consideró que ya no quería seguir por ese camino, o sintió otras inquietudes que superaban ese aspecto tan matérico, tan abstracto y expresionista que acabamos de ver en estas imágenes. Llegaron los años 60, que son años para, digamos, la humanidad, sobre todo para el hemisferio norte, son años muy interesantes, muy convulsos, políticamente, socialmente, y también años de tecnología, en lo que aparece la tecnología y acabará llevando al ser humano a la luna, ¿no?, por ejemplo. Rafael Canogar se fija en los medios de masas, en la reproducción que aparece en los periódicos y revistas, y toma esas imágenes como inspiración para abordar un campo nuevo, ¿no?, de trabajo. Es un proceso que bueno, pues también costó, ¿no?, asimilar a la crítica de arte española, que pensaba que Rafael Canogar siempre tendría que hacer informalismo porque era muy bueno y tenía mucho éxito en el mundo, y que no era capaz de entender esta nueva propuesta. Pero sí que la entenderían después, cuando él demostrase una coherencia, ¿no?, en toda esa producción en los años 60 y 70. Bueno, vemos que hay figuración, pero también vemos que se mantiene la potencia de lo abstracto, la gestualidad, la relación de figura y fondo, y en este caso todavía la reducción de los colores a muy escasos tonos, ¿no? Hombre, también tiene que ver con que él pasó varias temporadas en Estados Unidos, bueno, pues dando cursos de verano para jóvenes artistas, y estaba, bueno, viviendo aquel momento que tiene muchos nombres, que se llama arte pop, que se llama nuevos realismos en Francia, pero que para Rafael yo creo que no se llama de ninguna forma más que un realismo social o un realismo crítico. Especialmente importante en esa España de los 60, donde muy pocos artistas tuvieron el valor de hacer un arte figurativo que denunciase la falta de libertad de expresión, de manifestación, la privación de libertad física, etc. Y eso es una cuestión que me parece fundamental, ¿no? Rafael Canogar es un ejemplo máximo de artista comprometido con la sociedad y con su tiempo. Y sí que me apetecía que ustedes también lo supieran, ¿no? Se inicia entonces un tiempo, estamos hablando desde el año 62, 63, hasta el año 74, 75, que es de este realismo, pero también es muy experimental, ¿no? Y he querido traer 3 imágenes que nos hablan de que él, bueno, se plantea la idea de dar su opinión sobre lo que está mal en el mundo, ¿no?, como es su obligación como artista, pero no por eso deja de ser tremendamente experimental. Él trabaja las 2 y las 3 dimensiones, y por eso he traído y técnicas muy variadas, ¿no? Utiliza acrílico, pintura al óleo, collage, maderas, fibra de vidrio, en fin, una gran cantidad de posibilidades. He querido traer esta primera imagen, que es una imagen, ¿no?, más o menos con técnicas tradicionales. También he querido traer este miedo colectivo del 70, ¿no?, donde, bueno, fue un lenguaje que sorprendió mucho, ¿no?, en aquel momento, porque parecía recordar también al cine o a cierta fotografía, era muy inmediato, conectaba rápidamente con el público, porque esa gente, algunos de ellos también
bueno, habían experimentado esta idea de correr delante, ¿no?, de una manifestación, delante de los grises, ¿no?, como se llamaban entonces, de manera que era un testimonio o un secreto compartido. Y su experimentación, pues, acaba extendiéndose desde las 2 hasta las 3 dimensiones, en el que fue otra aportación muy sorprendente, pero creo que muy lógica, porque si él lo que ha querido siempre es conectar al espectador con el arte, era normal que acabase trabajando las 3 dimensiones, que es la manera más inmediata, más directa, de que veamos que esas manos son manos reales, ¿no? Reales son manos artísticas, ¿no?, pero basadas en lo real, ¿no?, y el mensaje se transmite mejor. Por supuesto, que él ganase el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Sao Paulo en el 71, pues vino a respaldar este lenguaje nuevo y le mantuvo en la parte más alta de la escena internacional. Es verdad que en ocasiones se recordaba sobre todo su condición de español, ¿no?, hace esto porque vive en aquella España, ¿no?, allí alejada, pero es una práctica que se hacía en otros países también, y en ese sentido Canogart siempre ha estado al mismo tiempo que la escena internacional, ¿no? Bien. En el año 75 muere el general Franco, se inicia un periodo nuevo en la historia española, empieza lo que se llama la transición y luego la democracia, y Rafael Canogart de nuevo abandona el lenguaje con el que había tenido también mucho éxito, de crítica y de público, y decide que la función que había tenido ese lenguaje ya no necesita ser continuada, que hay que buscar otro camino, hay que, diríamos, reescribirse, ¿no?, reinventarse, ¿no?, es un término que es más frecuente últimamente. Él hace una exposición en Madrid, en la Juana Mordó, en su galería, la Juana Mordó en el 76, y presenta obras como la de la izquierda, que en principio, vamos a hablar de ese momento, obras de formatos muy grandes, que es otra de las características que él ha manejado a menudo en su producción, ¿no?, la idea de que el cuadro es también un paisaje, es una realidad física, lo que permite que el espectador se involucre más en el mensaje, ¿no?, que está transmitiendo. Muchos críticos de arte no entendieron de nuevo este nuevo camino, ¿no?, un camino que, como yo espero ya más o menos que vaya calando en ustedes, ¿no?, pues tiene algunos elementos que ya hemos visto en otros periodos, ¿no?, la fuerte base arquitectónica, la composición muy cuidada, los campos de color, es decir, grandes zonas de color separadas unas de otras, la geometría, la tendencia a la abstracción, etc. Y es importante porque es una vía ya que va a ser mayoritaria hasta hoy, ¿no?, la abstracción, aunque va a haber momentos en los que aparezcan elementos más reconocibles o más figurativos, pero la abstracción es el lenguaje mayoritario, ¿no?, de que ha trabajado en las últimas décadas. Una abstracción muy distinta. Es muy interesante ver cómo también a veces empieza a titular cuadros, ¿no?, como están viendo allí, ¿no?, de formas muy asépticas, ¿no?, para que el público no intente encontrar claves, ¿no?, que vayan más allá de lo puramente artístico o plástico, pero son muy distintas entre sí. De nuevo, hay muchos periodos de experimentación, y lo que vemos a la derecha, por ejemplo, bueno, pues introduce factores muy interesantes, ¿no?, como el del fragmento, el de la pincelada más corta, el de las zonas de luz y oscuridad que podemos apreciar en el cuadro. E incluso, de nuevo, la división muy estricta, ¿no?, en un horizonte, en este caso un horizonte y una línea vertical, ¿no? Bueno, nuestros críticos de arte se habían acomodado un poco a Rafael Canogart y sus nuevas prácticas, cuando en los años 80 decide seguir por otro camino. Lo interesante de Rafael Canogart es que, aunque él avanza, sigue quemando etapas y se camina hacia otros horizontes, siempre no corta de forma radical con lo que ha hecho antes, sino que es un trabajo por acumulación, por estratos, que no necesariamente se tienen que ver en la obra, pero que a veces sí que dan esas pistas, ¿no? En los años 80, que son años para la pintura española de vuelta a la pintura, años de
ecos también de la movida, que no solo fue madrileña, hubo una movida importante, una movida artística, me refiero, importante en Cádiz, por ejemplo, en Galicia, pero en Madrid había tenido una especial proyección. Sorprende a todos, de nuevo con unas producciones como esto que estamos viendo, con estas cabezas, que se inician con un homenaje explícito a Julio González, que era lógico, porque Julio González es un escultor de vanguardia, español, afincado en París, es decir, cosmopolita, que había trabajado tanto figuras con códigos abstractos como él era pintor, Julio González, y como pintor es mucho más figurativo, de manera que él Julio González se había movido con fluidez entre la abstracción y entre la figuración, entre la pintura y la escultura. Y bueno, pues son cabezas que algunas tienen, es importante también la escala, ¿no? Tienen a veces 2 metros por 1,5, y el efecto es grandioso, ¿no? Al verla. Y cuando estamos viéndola, pues por ejemplo la de la izquierda, esta cabeza, pues vemos la relación de nuevo entre figura y fondo, vemos los campos de color, las zonas oscuras, vemos la importancia del negro, que es un color que él trabajó mucho, pero también vemos la aparición de otros colores, que nos tienen que hacer también olvidarnos de uno de los tópicos que se les echó encima a nuestros pobres artistas del grupo El Paso, ¿no? de que solo trabajaban con tonos blancos, negros, algún rojo, grises, etc. No, obviamente es mentira, y cada cuadro de Rafael Canogar de todas las décadas lo desmiente. Solo tenemos que ver, atrevernos a ver, huir de los tópicos y atrevernos a ver. Y en este cuadro, pues por ejemplo, hay mucho de esto, pero también ven en el centro pues unos chorros de pintura que han caído y que también podrían remitir a aquellos años 50, cuando estaba colgando obras, ¿no? de Motherwell, etc. O en estas series de escenas urbanas también de los 80, 90, de nuevo la silueta. Él no necesita más que una silueta para que todos sepamos que está hablando de cabezas, de caras, de cuerpos, de seres humanos, etc. ¿Y qué es lo que hay detrás de esas figuras? Bueno, pues hay, por una parte, elementos geométricos, monocromos casi, y también un fondo muy trabajado, muy texturado, con mucha expresividad todavía. Llegamos así a los años 90, y es un momento especial porque en el piso, en la primera planta, está la magnífica exposición que ha organizado el Museo Carmen Thyssen. Creo que es un gran acierto elegir esos años, 90, primeros 2000, porque es un momento muy complejo en su producción, muy extenso. Solo ese momento estaríamos hablando de 600, 800 obras, con muchos formatos, con muchos materiales. Cada una de ellas cuenta una historia diferente, muy, muy rica y muy, digamos, muy, ¿cómo podemos decir? Muy compleja o muy complicada en el sentido positivo de la palabra. ¿Por qué? Por una parte, estas piezas, las que están en la primera planta o las que se ven aquí, tienen un elemento, transmiten una primera impresión muy sólida, muy mural, ¿no? de ser un muro. ¿bien? Es un efecto que él consigue a menudo yuxtaponiendo papeles muy texturados, ¿bien? y trabajándolos. Pero por otra parte, hay mucho de fragmentario, de algo que está a punto de disolverse. Y eso lo sitúa ya en un terreno distinto, que no es el de la solidez, sino en el terreno de los recuerdos. Es decir, lo que uno recuerda de los sitios donde ha estado, de los viajes que ha hecho. Y tiene mucho que ver con su propia vida. Al fin y al cabo, el artista es un ser humano como los demás, pero que tiene una capacidad de crear imágenes y de comunicar cosas que el resto no tenemos. ¿bien? Por una parte eso, por otra parte, estos perfiles irregulares que van a ver en la primera planta y que, bueno, pues están aquí también, o el hecho de que también rompiese el ángulo recto de los marcos, que ya no parece que no pueden contener lo que quiere expresar Rafael, digamos incluso la belleza de lo imperfecto, de lo que no está acabado, nos remite, o al menos a mí me remite, y por eso se lo quiero contar, me veo en la obligación de contárselo,
nos transmiten la idea casi de hallazgo arqueológico. Como si hubieran sido elementos que han estado cientos o miles de años allí en alguna excavación, pero realmente ha sido Rafael Canogar el que en aquel presente, que hoy también es pasado, ¿no?, pero en su presente consigue captar la esencia, recrearlo y presentarlo como si fuera la primera vez que aparecían esos fragmentos, ¿no? Es una producción, como digo, muy compleja, en la que interviene mucho el trabajo, la composición. Están viendo aquí de nuevo las líneas ortogonales, pero también la ruptura del marco. En los años 90, creo que fue en el 96, pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando, y es un discurso que tiene mucho que ver con esto, con la ruptura del marco y con busquemos nuevos horizontes para la pintura. Es un discurso, creo, en el que le dio la réplica, o creo que fue Antonio Fernández Alba, creo, o la presentación, no sé ya realmente. Otro arquitecto fundamental, entre otras cosas, es el autor de la rehabilitación del que luego sería conocido como Museo Reina Sofía, además de muchas producciones muy importantes, ¿no? Un último aspecto. Estamos ya en el siglo XXI y las últimas dos diapositivas que he traído tienen necesariamente que situarnos con un artista que no solo es una leyenda viva del arte español, sino que es alguien muy activo. Lo comentábamos antes, hay artistas que al final, a lo mejor, aunque vivan mucho, tengan una cronología muy estirada, las últimas décadas, los últimos años abandonan un poco la pelea, ¿no?, y se dejan un poco llevar y recuerdan aquellos momentos del pasado. Rafael Canogar es todo lo contrario. Es alguien que sigue trabajando, que no ha parado nunca de intentar crear obras que emocionen y que transmitan valores, ¿no?, para todos nosotros. Y por eso quería que estas dos últimas diapositivas tuviesen que ver con qué es lo último que... Bueno, al final pondré lo ultimísimo, ¿no?, en la última diapositiva, pero lo último que ha estado haciendo. Bueno, pues prioritariamente este tipo de composiciones, que diríamos que son abstractas, pero también donde el color tiene un protagonismo absoluto, que tienen una fuerte base arquitectónica, una fuerte estructura, ¿no?, arquitectónica, pero donde el concepto de figura, ¿no?, si alguno de ustedes me dice, bueno, ¿y dónde están esas figuras que usted dice que dominan toda su producción? Bueno, en este caso las figuras se han convertido en esas bandas compactas, en esas formas en cuyo interior pasan muchas cosas. Pasan cosas realmente mágicas, ¿no? Por ejemplo, hay un abanico de colores, ¿no? Hay un arrastrar los materiales que permiten una riqueza de colores que en este caso vemos en el de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Van del rojo al rosa, al amarillo, al verde, al negro, al malva, etc. Hay también una composición muy cuidada y hay una importancia de lo geométrico. Y también hay, lo que vemos mejor en la obra de la derecha, creo que otro de los valores importantes de su producción, que es la luz. El arte de Rafael Canogar siempre presenta la luz de una forma muy poética, muy sutil. En los tiempos del paso, ¿no?, pues era un momento a lo mejor entre dos grandes manchas negras, ¿no? Lo que había detrás era una posibilidad de futuro, ¿no?, de esperanza. Aquí se ve muy bien. He elegido también una obra en la que se viera muy bien, ¿no? Es una luz que parece por una parte mágica, pero también parece una luz muy natural. Ven que los colores también pueden ser cualquier color, ¿no? En los últimos años, últimos 10 años, ha seguido experimentando, en este caso querría destacar con materiales que había trabajado menos, materiales transparentes como el metacrilato, como el acetato, que le permiten, bueno, pues introducir nuevos registros de profundidad, ¿no?, también para el espectador. Lo que estamos viendo a la derecha, ¿no?, de ese cerco es de ahora mismo, del año 23, me apetecía, ¿no?, que vieran algo también de su producción, ¿no? A veces los fondos son negros, ¿no?, son tamaños grandes en ocasiones, y con los cristales de protección producen un último guiño, ¿no?, por parte del artista, ¿no? Cuando nos acercamos vemos nuestro reflejo en el cuadro, en el fondo negro, y en cierto modo estamos más involucrados en la obra, ¿no?
una especie de fusión entre el plano de lo real y el plano de lo artístico o de la producción, ¿no? Bueno, quería concluir pues diciendo que toda esa producción de Rafael Canogar, que es muy extensa, imposible de abarcar, se han escrito muchos textos, muchos libros, ¿no? Y siempre aparecen nuevas visiones sobre él. Creo que también tienen un elemento en común, que es el de la necesidad que tiene Rafael Canogar de mantener una conversación a dos, ¿no?, entre el espectador y su obra, mediante una poesía visual muy potente que como ven tiene formas muy variadas, no importa, ¿no? Muy potente, y que ha conseguido que una vez que vemos un Canogar, ¿no?, pues de alguna forma ya nunca olvidemos, ¿no?, cómo es su pintura, y cuando lo veamos en otro lugar la reconozcamos fácilmente. Bueno, pues esta es la introducción que quería hacerles, y bueno, y si les parece, pues podemos empezar a hablar. Me toca decir algo a mí, no sé ya qué decir. A mí me parece que has hecho una presentación espléndida, gracias Javier. Y bueno, solamente añadir algún elemento, que por ejemplo la primera obra que has presentado, que yo no me acordaba de ella, es un paisaje. Esto fue una obra que yo hice siendo discípulo de Vázquez Díaz. Y yo estuve 5 años con él pintando un cuadro diario, porque para mí era como aprendizaje. Solamente se han salvado algunos cuadros de esos 1000 y pico cuadros que pude hacer estando como alumno de Vázquez Díaz. Pues algunos se vendió, pero normalmente yo cada día, cuando terminaba la clase, el cuadro que había pintado en el frente a Vázquez Díaz para que lo viese, para que lo criticase, yo con la espátula quitaba la pintura para tener seco la superficie para el día siguiente. Por lo tanto, no es un periodo, es un ejercicio de preparación. Yo lo tomé de esa forma. Realmente, cuando yo empiezo ya mi propio camino, es cuando me interesa la obra de artistas como Miró, como Paul Klee, que oigo en las conversaciones de Vázquez Díaz con nosotros, con los 5 o 6 compañeros también en esas clases en el taller de Vázquez Díaz. A mí cada vez me interesa más esos nombres que oigo por primera vez. Inmediatamente busco librerías donde ver las obras de esos artistas, cosa que no era fácil. En los años 50 ver obras de Picasso era difícil porque era un artista prohibido y solamente había la Galería Buchholz o Klein y alguno más, pero en Madrid por lo menos no era fácil. Pero bueno, yo lo buscaba y es ahí donde aparece ya mi primer periodo, y eso corresponde a lo que has mencionado, la primera exposición en la Galería Fernando Fe de Madrid y después, o antes, en París, en la Galería Arnaud. Pero bueno, de cualquier forma, soy muy joven, estoy muy abierto a influencias de tantos artistas que admiro en aquellos momentos, y me interesa, inmediatamente yo me enamoro de una forma de pintar realmente muy nueva, el informalismo o el expresionismo abstracto en Estados Unidos. Yo recuerdo haber leído hace muchos años algo de Popovici, el rumano crítico, que hablando de que una guitarra, por ejemplo, pintada por un pintor surrealista o figurativo o cubista, etc., pues cambia mucho de forma, pero sigue siendo una guitarra. Pero llegó un grupo de artistas a la que yo pertenezco, que es mi generación, que ya no pintaba guitarras. Realmente lo que hicimos es otra cosa, era buscar en esas superficies como esta que tenemos aquí una forma de expresar, de crear unas semblanzas
de una realidad nueva, diferente, en busca de lo trascendente, en busca de recoger o sintetizar el sentir de una sociedad. Era mucho más conceptual. En aquellos momentos España recibía muy poca información del extranjero. España, después de la Guerra Civil, fue muy repudiada y muy arrinconada y teníamos muy poca comunicación. Bueno, los que podíamos, de en cuando viajábamos a París y por lo tanto unos cuantos artistas, sobre todo los que formamos el grupo El Paso, sí, llegamos a tener ciertas conexiones. Pero teníamos muy cerca de nosotros, sí, no información, pero teníamos una magnífica pintura que era en el Museo del Prado, por nuestros grandes maestros. Y para nosotros fue fundamental. Yo creo que para nuestro grupo y para el arte español de esos años fue fundamental ver esa expresividad de un Goya, esa elegancia de la pincelada de un Velázquez, la austeridad de Zurbarán, la fantasía, esa llama que sube, que se eleva del Greco. Bueno, todos estos artistas fueron, como digo, fundamentales y nos inspiraron enormemente. Y yo creo que esa falta de información y esa cercanía con los grandes maestros, a mí me parece que en un lenguaje tan universal como fue el informalismo, como fue el expresionismo abstracto, tuvo una personalidad y una identidad muy característica y que fue muy reconocida en el mundo. Y por eso cuando expusimos en la Bienal de 58, por primera vez fuimos como generación, como grupo de jóvenes, el mundo realmente se sorprendió porque vio una puntualidad estética, pero también una enorme personalidad en su forma de expresión. Y efectivamente había poco color, había fundamentalmente blanco y negro, pero en mi obra había también algo más, había algo más de color, algún rojo, algún azul, mezclado entre el blanco. Recuerdo como anécdota que me decía Fernando Zobel, que fue un gran coleccionista, bueno, el que fundó el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, me dijo en algún momento: Rafael, deberías de pintar con blanco de titán, que cubre más, porque yo pintaba con blanco de zinc. Y es que en absoluto, yo quería precisamente que esos rojos, azules que colocaba primero, que apareciesen en esas capas, trabajando la materia con las manos. Porque sí debo de indicar que lo ha hablado en este cuadro que hay aquí, lo ha dicho Javier, pero yo quería que quedase mi identidad castellana, que quedase marcada en mi obra. Y ese paisaje de esa tierra labrada, que era tan cercana a todos nosotros, y yo que de en cuando iba a Toledo y tenía que pasar esos campos antes de llegar, yo quería trabajar y acercarme a esa forma de trabajar como hacía el castellano, labrando la tierra, y trabajaba con las manos, vaciaba los tubos de color o los botes, y con las manos iba creando una estructura con esa materia gruesa, espesa del óleo, y los dedos iban creando unas marcas, unos surcos. Era una metáfora de ese labrado de la tierra. Y después colocaba los cuadros en el suelo y echaba pintura líquida que iba introduciéndose por esos surcos. Y es realmente lo que iba dibujando la obra, eso negro que iba serpenteando por esos surcos, que también era otra metáfora de la lluvia, del agua cayendo sobre el suelo. Bueno, es que, claro, yo podría también seguir hablando y hablando, pues son muchos años, he trabajado muy intensamente. Yo llego a pintar a veces en un año pues más de 100 cuadros.
Entonces, bueno, son 70, son muchos cuadros que están repartidos por sitios y claro, pues se van viendo aquí y allí en diversas exposiciones que yo me entero a veces por la alarma de Google que me da señal de que hay una exposición donde estoy participando. Pero vamos a ver, yo quise en esa pintura, yo creo que mis compañeros, todos los del Grupo El Paso, lo que quisimos hacer es una pintura nueva, una obra que fuese libre, igual tan libre como la que habían hecho los países donde había democracia, como eran los países europeos a los que pertenecíamos, pero que estábamos de alguna forma apartados. Yo quería ser un artista libre y expresarme y dar ese grito de rebeldía por esa libertad, pero también quería que mi entorno, no solamente mi pintura, que mi entorno fuese también libre. Y después de varios años y de una enorme intensidad de trabajo, yo me di cuenta, llegué a la conclusión de que ese mensaje de deseo de libertad, de grito de libertad, no era suficientemente entendido. Y por eso vino quizá mi segundo cambio, buscar de esa abstracción a un realismo, precisamente para, a través de las imágenes comunes que nos llegaban a través de los medios de comunicación, poder reflexionar sobre ese hombre cosificado y que finalmente lo resolví con el bulto, porque también quise irrumpir en el espacio físico del espectador, apareciendo la figura en relieve, naciendo de una superficie plana de altura y de ancho, pero a partir de ahí nacían esas figuras hacia el exterior. Bueno, yo después he pasado a las escenas urbanas, esas cabezas casi siluetadas, que era como una especie de imagen mental del hombre urbano. Unos van, otros vienen, unos nacen, otros duermen, otros mueren. Pero para mí era una estructura, una percha donde colgar la pintura y ser libre, expresarme con enorme libertad. Bueno, yo hoy podría ir explicando cada periodo, pero a lo mejor es mejor dejarlo también a las preguntas también, sí, e ir contestando cosas que no se hayan entendido o que... Yo creo que si quieren alguno de ustedes preguntar lo que quieran. Hacer un poco partícipe más al público. Claro. De cualquier forma, sí, antes de nada, decir que efectivamente, en una entrevista no hace mucho me preguntaban, bueno, un octogenario y tal, sigue trabajando. Y bueno, yo dije, bueno, efectivamente, sé que tengo muchos años, 88 concretamente, eso es lo que tengo, pero yo me siento joven, yo trabajo como siempre y me ilusiona tanto como cuando tenía 20. Y espero no ser el tiempo que me durará. Y yo estoy trabajando no para tener más cuadros, que ya tengo muchos y que guardo muchos. Pinto porque yo creo que es un poco, al final, terminar un proceso creativo que se inició en los 50 y yo quiero terminar en ese hilo conductor que he hablado a veces, que une las cuentas, y esos son mis periodos. Cada cuenta es un periodo, pero hay un hilo conductor. Y en estas obras últimas que están aquí ahora sobre metacrilato, he querido recuperar también ese gesto del informalismo que quiso ser un grito de libertad. Pero yo ahora lo que busco es de belleza, porque eso ya en principio se supone que somos libres. Yo lo que quiero ahora es crear la belleza, es lo que fundamentalmente busco y deseo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, es una ocasión única, no van a olvidar esta noche nunca. Sí. Yo quisiera que el maestro nos pudiera contar algo de la conexión de su obra creativa con la poesía, porque efectivamente, tal como ha dicho su presentador, se denota una poesía visual, ¿no?
Bueno, yo como no sé, como todo individuo, me interesa la poesía, efectivamente, pero a veces yo busco más, para mí tiene la poética plástica, me mueve más, es más intensa para mí. Y no busco en la poesía el reflejo para llevarlo a la pintura. Yo busco otra forma de goce en su lectura y pintando crear otro tipo de poesía, que es la que yo sé hacer, por la que me expreso. Ahora mismo se va a publicar dentro de 15 o 20 días una carpeta de obra gráfica, precisamente con algunos de los mejores poetas, está a punto de salir, vamos, por lo tanto siempre ha aparecido de una forma o de otra, está presente, ¿no? Pero también yo la poesía, mi inspiración poética me viene a veces de la observación también de la naturaleza, más que la inspiración por un poema. Si tuvieras que elegir una etapa, ¿con cuál se quedaría? Es muy amplio, ¿no? ¿Y por qué? Perdón, no he oído bien. Si pudieras elegir una etapa, ¿con cuál te quedarías y por qué? No, para mí todas han sido. Yo no, por otro lado, yo no he cambiado, por hacer algo diferente. Ha sido por necesidades anímicas. Es que si yo dejé el informalismo, como he dicho, era porque creía que no era suficientemente entendido el mensaje fundamental de la obra. Pero también es cierto que había realizado ya mis mejores cuadros informalistas y yo no quería academizar mi lenguaje. Repetir, hacer un grito de rebeldía, hacer una manifestación, si se repite una y otra vez, se vuelve retórica y pierde su contexto. Por lo tanto, yo realmente, cuando he cambiado, ha sido porque de alguna forma estaba agotado y yo quería otra vez poner en marcha ese motor interno del creador que cuando te haces preguntas y quieres contestarlas, se pone en marcha elementos que una vez que lo dominas empieza a perder fuerza. Y por lo tanto me interesa siempre esa investigación de resolver temas que me presenta un cuadro y otro. Y de alguna forma también yo he evolucionado con mis tiempos, he sido espectador, incluso coleccionista de arte y he sido también, me ha movido también, bueno, mi interés por la obra de otros artistas. Tú has mencionado el Support Surface, bueno, otros artistas informalistas. Bueno, es una obra que se ha movido a pesar de las dificultades que supone romper con tu propia obra, que debería de contar algunas como anécdotas, pero podríamos... Yo voy a contar una solo. Yo en el año 58 yo tuve un contrato, me ofertaron trabajar para una galería en Roma, la Galería Lático, y por un contrato me compraban 25 cuadros al año. Estuve trabajando unos años con ellos y se vendía muy bien mi obra. Hubo un momento en el que yo vendía todo. No tuve la oportunidad de guardar, pues tenía dificultad para reunir el número de obras que por contrato tenía comprometidas y otras que me vendía Juana Mordó en su galería. Pero en cierto momento yo tuve la necesidad de cambiar y mandé una carta a mi galerista para decirle
lo siento, pero yo estoy cambiando. Y recibí una carta diciendo, bueno, nosotros creemos en el artista y aceptamos las obras que nos entregues por el acuerdo que tenemos establecido. Bueno, pues lo intentamos, pero dejó de interesarme a mí y dejó de interesarles a ellos. Por una razón, porque primero mis coleccionistas que compraban a esa galería compraban mi informalismo. De pronto vieron obras nuevas, se encuentran con algo nuevo que no saben si es una pirueta que ha hecho un artista sin consecuencia ninguna, cómo va a evolucionar. Y por otro lado, a mí me interesaban otras galerías que estaban más en la línea de lo nuevo que estaba haciendo. Por lo tanto, bueno, pues duró un ensayo de seguir trabajando, pero a mí me interesaron otros derroteros y hacer otras cosas. Pero indudablemente uno se enfrenta a que de pronto de vender todo no vendas nada. Pero la aventura vale la pena. O sea, esto es un poco algo a lo que tenemos que aceptar. Yo, de todos modos, afortunadamente no me ha ocurrido nunca. He ido vendiendo. Ahora, ha podido aminorarse los momentos, pero siempre he tenido el mercado de tu parte, un mercado, ¿no?, que ha ido comprando mis obras. Y por eso hay, pues eso, hay 5 o 6 mil, no sé cuántas obras en el mundo. Si me permites, yo este año estoy en el comité de expertos de Feriarte, una feria importante que hay en Madrid, anual, y nos están llegando los dosieres de las galerías que van a exponer en Feriarte. Y ahí aparecen una y otra vez obras de Rafael Canogar, lo que habla de que el mercado, pero obras de los años 50, de los 60, de los 70, que tanto los galeristas como el mercado siguen demandándolo, ¿no? Y eso tiene un mérito realmente muy, muy importante, ¿no? Aguantar tanto tiempo allí es único, ¿no? Es un hecho singular, ¿no? Bueno, en todo caso me siento muy afortunado, ¿no? He podido hacer toda mi vida lo que he querido y he podido vivir de ello. Pero por lo que estoy diciendo podría parecer que ha sido un camino de rosas. Y no es cierto. No es nada más lejos de la realidad. El artista, cuando tiene cierto éxito, inmediatamente se enfrenta a muchas dificultades que te van poniendo y que a veces nacen desde los sitios más cercanos. Entonces, la vida de todos los profesionales, tanto del teatro, de la literatura, realmente es difícil, pero uno tiene que saber gestionar, bueno, esto. Pero yo he tenido muchos ataques, y aquí podría contar también, podría contar infinidad de situaciones en las que he tenido que resolverlo con ciertas cartas o ciertas manifestaciones para colocar las cosas en su sitio, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, me siento muy afortunado, he tenido mucha suerte en la vida, he sido muy feliz trabajando, pero no un camino de rosas, no ha sido tan fácil como aparentemente podría parecer. Sí quería destacar que Rafael siempre ha querido manifestar su voluntad, o sea, su opinión sobre los temas que afectaban no solo a la sociedad, sino también a la condición del artista. Es un pionero en España en defender los derechos de los artistas plásticos. Ahora mismo estamos, ¿no?, intentando aprobar el Estatuto del Artista, ¿no?, que bueno, pues está gestionando, etcétera. Pero también estuvo en la comisión que fundó el Círculo de Bellas Artes, que puso en marcha esa maravillosa operación, sí, ¿verdad? Estuviste también con el Ministerio. Claro, a mí precisamente como empecé muy pronto y tuve éxito también muy temprano, y en aquellos años 50 es difícil imaginarlo ahora mismo, saber cómo era. No había ningún museo de arte contemporáneo. El museo, la sala era un patio en la Biblioteca Nacional que José Luis Fernández del Amo
le permitieron montar un pequeño museo con muchas dificultades para almacén de las obras de arte, donde se colgó esa exposición de grandes artistas norteamericanos directamente de MoMA y que colocamos nosotros porque fue un acuerdo de las bases norteamericanas con España y que eso se arropa o se cubre a veces con actos culturales. Y nos vino esta gran exposición que colocamos nosotros porque ese museo no tenía personal cualificado y nos pidieron ayuda para ello. Pero carecíamos de muchas cosas y por lo tanto me pidieron ayuda como asesor. Javier Tusell, que fue director general de Bellas Artes, me llamó en cierto momento, estaba en UCD, para ver si quería ser asesor en la Dirección General de Bellas Artes. Y yo acepté, porque sabía que hay que hacer cosas, muchas cosas. El arte es difícil, el arte contemporáneo. Y fui asesor nombrado en el boletín oficial del Estado, pero sin sueldo. Entonces no se cobraba. Era por espíritu, por amor al arte, por espíritu de servicio. Y estuve un tiempo de asesor. Cuando ganó los socialistas en el 82, Javier Solana me llamó también para formar parte como asesor en la Dirección General de Bellas Artes, exactamente igual, por espíritu de servicio, sin sueldo ninguno. Solamente si había un jurado, entonces, si venían otros miembros, había unas dietas que, claro, a mí sí me pagaban como a los demás, pero yo servía un poco de asesor. Precisamente cuando estábamos buscando una sede para los artistas, Javier Solana nos llamó a 3 o 4 artistas, conocedor de que estábamos buscando una sede, y nos dijo, mira, han venido a verme del Círculo de Bellas Artes porque está arruinado. Habían dado libertad al juego, se había abierto el casino cerca de Madrid, y el Círculo de Bellas Artes, que el dinero lo tenía del juego, de las comisiones, se quedó en la ruina. Y entonces nos ofreció, ¿queréis vosotros un piso, una planta del Círculo de Bellas Artes? Y nosotros le ofrecimos no quedarnos con una planta, sino con el edificio entero. Y lo que hicimos es organizar una junta directiva donde estuviese literatura, pintura, escultura, cine, y efectivamente se inauguró con un enorme éxito y funciona muy bien. Pero el problema, ya siempre los problemas, es que tuvimos ayuda del Ministerio de Cultura que nos daba 100 millones de pesetas para ayuda. 100 millones de pesetas que se iba para pagar a los funcionarios que había en ese Círculo de Bellas Artes que no tenían ni idea de cultura. Solamente estaban para los barberos, para el juego, el bingo que había, las comisiones. Por lo tanto, ese dinero se iba y no podíamos hacer actividades culturales, por lo menos que a mí me interesasen. Y por lo tanto me fui muy pronto. Me llamaron otra vez de nuevo, más tarde, pensando que había cambiado, volví, duré meses, me fui de nuevo. Pero también después me llamaron para formar parte de Patrimonio Nacional. Y pues yo, ¿qué voy a hacer en Patrimonio Nacional? Bueno, me dijeron, bueno, es que hay una colección de arte que hay que cuidarla, y yo propuse que aceptaría si me dejaban hacer una colección de arte contemporáneo. En el Palacio Real y todos los palacios que pertenecen al patrimonio no había absolutamente nada de arte contemporáneo. Los reyes no daban ninguna imagen al arte actual, de su época, como había sido, sin embargo, había sido lo contrario. Anteriormente, con otros reinados, Felipe II fue un gran coleccionista. Los grandes boscos que tenemos fue gracias a Felipe II. Y bueno, pues yo quise cambiar esto y efectivamente se aprobó y se empezó a coleccionar arte contemporáneo, empezando por nuestra generación, porque ya Picasso era prohibitivo,
No, yo no me compré, lógicamente, ningún cuadro a mí, pero cuando parecía que eso ya iba funcionando y cada año había una cantidad para la adquisición de obra contemporánea, pues yo dije, bueno, esto ya funciona, mi sitio es mi estudio, yo me marcho. Y entonces sí se compraron 2 cuadros míos y ya se cerró. Se cerró, no había nadie que empujase, y por lo tanto dijeron que había crisis y que había que cerrar y no se podía dar más dinero y por lo tanto ese proyecto se acabó. Pero muchos de los cuadros que se ven ahora mismo en edificios públicos fueron comprados por mí, por el equipo que formé en Patrimonio Nacional. En el Consejo de Ministros hay una enorme Sicilia que le compré yo, y en otro el ministerio tal, y muchas de las salas en Palacio Real que no son históricas, hay cuadros de Arroyo, hay cuadros de Feito, hay cuadros de tantos otros artistas, y es un patrimonio importante también para crear otro museo, enriquecer las colecciones oficiales del Reina Sofía o de otros museos. Con Javier Tussell, cuando fue director general, cuando fui de asesor, yo me di cuenta que es que no había Premio Nacional de Bellas Artes. No se daba de literatura, se daba de teatro, se daba de cine, pero para artes plásticos no había ningún premio nacional. Pero eso no es posible. Entonces yo lo presenté como proyecto. En esos momentos los premios nacionales eran 5 millones de pesetas. Era cada premio de literatura, de cine, de teatro, etc. Cuando aceptaron crear el premio, cuando aceptaron crear el Premio Nacional de Bellas Artes, ¿qué hicieron? Dar al mismo tiempo el premio a 5 artistas, para dar 1 millón a cada uno. Yo creo que 5 millones debía de parecer al Ministerio de Cultura enorme. Y entonces dijeron, pues a 5 artistas al mismo tiempo, y sencillamente se da 1 millón a cada uno. Bueno, siempre estas cosas, un poco, las artes plásticas siempre han sido un poco la más difícil de una forma de entender o de identificarse. Bueno, he pintado mucho y he tenido una larga vida, me ha interesado el arte de los demás y me queda todavía, no sé cuánto me queda. Procuraré seguir trabajando y cumplir con ese ciclo creativo que a mí me parece que me ha importado mucho. ¿Alguna pregunta más? Aprovechando este último comentario que ha hecho, esa idea de completar, ¿no? De cerrar un recorrido, esta mañana hablábamos sobre Daniel Vázquez Díaz, esa figura que ya para la historia del arte es mítica como iniciador o animador de una primera vanguardia en España y que usted tuvo la fortuna de tener como primer maestro. ¿Ha llegado algo de Daniel Vázquez Díaz hasta su momento actual creativo? ¿En su obra ha pervivido algo de esa influencia? Es un concepto muy de los historiadores del arte, buscar las influencias de los artistas. ¿Usted cree que sigue algo ahí de lo visto con él? Yo que sí. Sí, en su obra, en la obra de Rafael Renova, ¿sigue algo hoy de aquello visto en la época de Daniel Vázquez Díaz? Bueno, yo esto no lo sé, eso serían los demás, ¿no? No sé si he entendido bien la pregunta, esto. Yo creo que sí la has entendido bien, pero... Sí. ¿Se ha pervivido algo de lo aprendido o de lo visto durante el tiempo? Yo de todos modos, he estado dando clases también, a mí me interesa mucho el arte de los demás, soy verdadero buen espectador de arte. Y voy a contar también alguna otra cosa que a lo mejor puede tener interés, porque claro, yo estuve exponiendo muy pronto con gente de mucha más edad que la mía, yo era siempre el más joven, y cuando en exposiciones internacionales, pues es que eran artistas muy conocidos, con 50 años, con tal.
Y yo tuve, por mi poca edad, tuve que inventarme o crearme una especie de anteojeras para que a mí me interesase lo mío o lo que se pareciese a mí, para no recibir influencias que pudiesen interferir en mi trabajo. Y yo, en la galería italiana con la que trabajé, trabajaba con artistas ya muy conocidos, como Burri, como artistas muy conocidos, y yo podría haber cambiado obras con ellos, pero es que no quería, yo no quería nada más que, como digo, mirarme a mí mismo porque tenía miedo. Y una vez que ya con más tiempo ya tienes una cultura mayor, es cuando me interesa enormemente la obra de los demás, y por lo tanto yo mismo empiezo a comprar también obras de artistas y crear algún premio, y he dado cursos, he dado un curso entero en Estados Unidos y he dado algún taller, y me han vuelto a llamar para algún curso también de un año, pero llega un momento en el que yo ya no podía perder, yo necesito todo mi tiempo ya para mí y nunca más acepté, ¿no? Pero yo el año que pasé en Estados Unidos dando clases disfruté enormemente, dialogando con mis discípulos, visitando exposiciones, enormemente. Pero, como digo, yo ya mi tiempo ya claro, es el limitado y es el que tengo para mí. Yo creo que tenemos una última pregunta, si les parece. Sí, si me permite. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle una opinión personal, si me permite salirme un poco del tema de lo que es su obra. Me gustaría saber su opinión acerca de uno de los temas candentes en la última semana en el tema de museos. Ya que estamos en el museo, me gustaría preguntarle, no sé si ha escuchado las declaraciones del subsecretario de Cultura italiano, Vittorio Sgarbi, que dice que él no va a permitir que haya ninguna persona no italiana al mando de los Uffizi, por ejemplo, porque ya que en Francia nadie que no sea francés va a estar al mando del Louvre. Me gustaría saber su opinión. ¿Es usted partidario de que pase lo mismo en España y que no haya ningún extranjero al mando de los grandes museos españoles? No soy partidario para nada. A mí me parece que eso es ir para atrás. Yo creo que pertenecemos a una Europa y tenemos que de alguna forma integrarnos y poder perfectamente traer a un gran crítico, un gran historiador a nosotros y nosotros ir a otro país. No estoy absolutamente nada en contra, creo que es un error. Bueno, pues si les parece, aunque sea yo, me toca a mí decirlo, bueno, pues muchas gracias por venir todos ustedes y ha sido un placer compartir este rato. Muchas gracias.